FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Es martes. Es el último martes sin que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Y le vamos a preguntar un par de cosas. Carlos Heredia hoy está en Estados Unidos, está trabajando. Entonces, en algún momento creo que es importante que Carlos nos diga cómo siente el ambiente por allá. Faltan 6 días para que Donald Trump tome posesión. Salvador Cabanena, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy a gusto aquí. ¿Cómo estás, María? Bien, es mi último buen martes. Y el suyo también. A ver, y vamos a empezar por ahí. Me parece que hay que aprovechar que Carlos está en Washington. Él, en su trabajo como académico, como un hombre que ha observado la relación, que sobre todo se ha concentrado muchísimo en temas de migración, se fue a Washington a ver gente, a ver organizaciones, a sentir el ambiente por allá. Entonces, arranquemos contigo antes de comentar, Carlos. ¿Cómo está este martes, aparte de frío, en Washington? Cuéntame, ¿cuál es la sensación entre todas estas organizaciones en términos de migración y lo que puede venir? Pues mira, Carlos, Salvador, María, efectivamente vine aquí a medirle el agua a los camotes y la primera impresión es que sí hay un enorme temor por parte de los compatriotas mexicanos que podrían ser deportados. Digo que van a ser deportados. El tema es en qué momento les va a tocar. Hay un enorme temor porque saben que Trump se propone cumplir lo que ha venido prometiendo en la campaña y que pues ya están etiquetados como los malos de la película y es simplemente cuestión de tiempo a qué hora los van a deportar. Y pues entonces hay mucho temor de que ocurra de nuevo lo que hemos visto en episodios anteriores, pero en mucha mayor dimensión. Hay temor en las escuelas, hay temor en los centros de trabajo, hay temor en el transporte público, y creo que eso no acaba de dimensionarse en México. Cuando uno está acá, lo sientes, lo palpas, lo vibras, la gente te lo dice. Y allá en México como que se percibe como algo que puede ocurrir. Creo que va a ocurrir. Es decir, yo las opiniones que he recogido, y es una primera constatación, es que la gente dice, no es que haya una probabilidad de que ocurra, va a ocurrir. Es seguro, es inminente, faltan 6 días, empieza desde el primer día y Trump ha lanzado una serie de 100 órdenes ejecutivas o acciones ejecutivas que su jefa de gabinete, Susan Wiles, ha empezado a explicar cómo va a instrumentar. Y a mero arriba de la lista están las deportaciones masivas. Entonces, creo que se percibe de manera distinta acá, mucho más apremiante, mucho más inminente acá en Estados Unidos. En Washington, pues están los preparativos para la inauguración de Trump el lunes 20 de enero. Y pues digamos que el ambiente se respira como si fuera prácticamente un monarca. Es decir, es un hombre todopoderoso. Ya hablamos después de la elección de que logró mayorías en el Senado, en la Cámara de Representantes y tiene una correlación de fuerzas favorable en la Corte. Entonces se siente como la inauguración de un hombre todopoderoso. Y creo que así va a ser y así va a actuar. A ver, entendemos que Salvador lo ha escrito, ¿no? Porque ha tenido acceso a esos planes, que si los camiones, que si cómo los vamos a recibir, etcétera. Lo de los consulados, pues tenemos que aceptar que no va a ser suficiente lo que haga ningún cónsul, más allá de cómo funcionan los consulados.
Pero este es un acto no solo contra mexicanos. Hay guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, africanos, árabes. ¿Qué ha faltado en la diplomacia internacional y en particular? Porque pues, sí, en las mañaneras de Sirve a México y la soberanía y tal. Y hoy me pregunto si hay alguna manera por lo menos de contener esto por medio de la diplomacia, María, si hubiera una manera internacional de decir no te pases, si le va a importar, si no le va a importar. Pues debe haberla, Carlos, no para todos los problemas y menos de este orden, ¿no? Que además, como dices, es un problema internacional. Hay soluciones y mucho menos hay soluciones inmediatas. Pero siempre, a través de la diplomacia y de otros canales, hay maneras de amortiguar, ¿no? Las consecuencias de las decisiones que no podemos evitar, como en este caso, ¿no? En la llegada de, como decía Carlos, efectivamente un hombre que no es que se sienta, es que es casi todopoderoso y ha anunciado repetidamente qué cosas va a hacer. Ahora, decía, creo que antes de que empezáramos a grabar, ¿no? El problema no lo tenemos nosotros, ¿no? Es una manera de decirlo, porque las decisiones no las estamos tomando nosotros, pero las consecuencias van a pegar directa y dramáticamente en México. Y lo que preocupa es que, aunque falten 6 días, creo que lo escribías tú ayer, pues la crisis migratoria que se iba a ir agudizando ya está agudizándose, ¿no? No es algo que va a suceder dentro de 6 días. ¿No? Hay una caravana efectivamente de migrantes de nacionalidades varias, ¿no? Ya vemos como la cuenta atrás del reloj y los cientos de miles que quieren aprovechar estos últimos 5 minutos, por decirlo así, para lograr pasar antes de que llegue Trump. Pero, pues, de hecho, ya es tarde. Sí, ya empezó. Salvador. Preguntas si hay alguna cosa que se puede hacer a nivel de diplomacia internacional. Creo que tomando en cuenta el contexto, no mucho. No hay que ir más lejos de Canadá. Es decir, posiciones en la anterior presidencia de Donald Trump contrastantes con la xenofobia de este personaje, que fueron adoptadas por Trudeau en Canadá. Por un lado le hicieron que todo el mundo le aplaudiera, pero por otro lado perdió votantes. Es decir, la ola anti-inmigrante es un fenómeno global, o dicho de otra manera, hay una tendencia proteccionista o chauvinista, hay toda una galería de horrores de lo que es la migración de gobiernos que no atienden los derechos humanos. El Mediterráneo no. O sea, no va a venir España a decirle algo a Estados Unidos cuando el Mediterráneo todos los días los exhibe. Italia, en fin, Alemania, que sí aceptó sirios en un momento dado, en una coyuntura crítica, también ha tenido que enfrentar el resurgimiento de olas que están en contra de esa apertura. Entonces hay un contexto que no favorece. Y creo que, como en la anterior presidencia de Trump, quizá la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a ser mucho más pragmática que su discurso, y su discurso, ya sabemos, es para una galería y para que se inscriba en las páginas de los periódicos, pero creo que va a ser una posición diplomática de qui pro quo. La inmigración que pasa por México y parte de la mexicana serán moneda de cambio para atemperar o intentar atemperar los impulsos imperiales de lo que ya nos comentaba Carlos Heredia, de los faustos que se están preparando allá en el pantano. Allá en Washington, estos impulsos imperiales incontenibles y que por supuesto además van a ser mediáticos, es decir, televisivos, y por ende van a aprovechar el primer momento y van a querer arrasar e imponer toda una nueva lógica desde el discurso mismo. No necesariamente quiere decir que yo minimizo que también en la acción vayan a ocurrir consecuencias, pero creo que la presidenta Sheinbaum, más que diplomacia, va a tener que hacer negociaciones de esto a cambio de esto, tratando, como hizo el presidente López Obrador, de tener un margen de maniobra y sí, entregando a los migrantes a la Guardia Nacional para que no pasen por territorio mexicano hasta la frontera norte de México. Sí, porque, a ver, suena horrible esto a lo mejor que voy a decir, pero lo hemos hablado, Carlos, es decir, sí. Migrantes localizados son unos que tienen una cosa que se llama TPS, sí, que Trump odia, ¿no? Odia el TPS, el Temporary Protected Status,
en donde hay muy pocos mexicanos en esa lista, digamos, ¿no? Prácticamente no hay. Sí. Prácticamente no hay. Y que podría empezar por ahí, porque esos los tiene localizados, ¿no? Y los tiene vistos. Sí. Pero a lo mejor ese tipo de negociaciones podrían ser. Ayer se presentó un plan que sobre todo es un plan de, hey, miren, no queremos chinos, no queremos inversión china, ¿no? Con todo lo que han hecho. ¿Qué escuchas allá sobre estas amenazas que sí suenan un poco más absurdas, como 25% de aranceles, porque hay tratados? Para abonar a ¿no? eso, Sí. está llegando un mensaje en la red social de Trump, se está avisando que va a crear el External Revenue Service, así como el IRS es la agencia que recoge, que colecta los impuestos de manera interna, precisamente para to collect our tariffs. Es decir, para recolectar, para captar, para cobrar los aranceles. Se está anunciando, ya veremos los detalles luego, pero para el marco de la respuesta de Carlos Heredia, que es especialista, está breaking news que se los aporto aquí, compañeros. Qué cosa. Bien. Mira, a ver, Carlos, hay dos cosas que quiero subrayar. Primero, quizá nosotros desde México decimos, no, pues Trump es un hombre cruel, despiadado, desalmado, que va a golpear a los migrantes. Trump a su público le está diciendo, estoy obligado a cumplir la ley. Estas personas no tienen papeles, los tengo que expulsar. Y en ese sentido ha generado un consenso muy amplio. Es decir, incluso lo digo crudamente, son criminales a quienes hay que expulsar. Esa narrativa tiene amplia aceptación. Entonces, regresando a tu pregunta original, ¿cuál es el margen de maniobra que parece muy estrecho? En el caso de México, lo que percibo es que el pragmatismo que nombraba Salvador Camarena, en el caso específico de México, creo que se va a orientar a decir, no, bueno, los que no tienen papeles, pues digo, asesoría consular, acompañamiento y todo, pero no tienen mucho de dónde agarrarse, es decir, a eso los van a deportar. Y a cambio, aquí el quid pro quo parece perfilarse en el sentido de decir, oye, pero de todos modos tú vas a necesitar trabajadores hacia adelante. Entonces, hablemos de cómo entre los dos vamos a satisfacer esa necesidad de trabajadores con papeles. Esa transición es muy difícil, muy complicada, tú lo sabes, Carlos, sí. Lo has estudiado detenidamente, pero creo que empieza a asentarse un lenguaje, una narrativa mexicana en la embajada, en los consulados, en el sentido de decir, la batalla de los sin papeles está perdida. Hay que amortiguar el golpe y ver cómo le hacemos para recibirlos allá, pero vamos a dar una batalla que está orientada a decir, oye, hagamos un registro de los que estás deportando y hagamos un registro de cuántas personas, en qué regiones, en qué ocupaciones, en qué actividades necesitas y dame chance de formarme en esa lista. Es decir, veo que se está generando esa narrativa. El quid pro quo entonces es, te recibo los sin papeles, pero tú acéptame que pueda haber un registro en donde la gente tenga una esperanza fundada de hacer el match entre el que necesita un empleo y el empleador. Y a lo mejor entonces no toco a los Dreamers, que son gente que está estudiando y tal, y que los Dreamers no tengan ese lío. Creo que por ahí va. Bien. Vaya noticia en los 100 días, ¿no? Porque quiero regresar un poco a Claudia Sheinbaum, ¿no? Hizo su evento, habló de soberanía, las cosas se van a mover. No aparecen demasiado, pero Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, ¿cómo los ves, María? Es decir, a ver, sí, dio su gira, estuvo con los cónsulos el canciller, Marcelo Ebrard ayer en este evento prometiendo, ¿cuánto? Prometió 270,000 millones de... Sí, la verdad, no son cosas que no los tenemos en la cartera, ni Camarena ni yo. No sé de Carlos Heredia. No sé de Carlos Heredia, pero... Yo en dólares. Pero tú solo en dólares porque estás en Washington. Pareciera que se van complicando las cosas, María. Sí, pues
Yo diría, Carlos, que los veo y lo lamento porque después de lo que hemos platicado en estos últimos 15 minutos, los veo en un papel casi marginal, ¿sabes? Empequeñecidos para lo que viene en la próxima semana, que debió de haberse preparado hace meses desde el triunfo de Donald Trump. Pues sí, parece que su papel en el gobierno ahora es marginal y que son más importantes otras cosas. Ahora, a ver, sin afán de defenderlo, pues Marcelo por lo menos en la parte china, que se ve que le informaron y le dijeron, a ver, mandemos una señal de que los chinos no, pues más o menos ha actuado, ¿no? Es decir, ha intervenido ya en un par de estados, acabando con mercados chinos, las aduanas, ayer un poco el discurso. Marcelo por lo menos en la parte económica pareciera, ¿no? Pues sí, tienes razón, ¿no? Marcelo está incautando mercancía ilegal, ¿no? Y tratando de dar una tranquilidad que creo que ahorita, que en este momento es lo menos. No porque China sea lo menos, pero creo que la prioridad absoluta debería de ser qué va a pasar con estos raudales de personas que van a quedar en la indefensión, que lo van a perder absolutamente todo en el curso de semanas. Y entonces le pregunto a Salvador Camarena, que le gusta eso de la política a veces. ¿Por qué Esteban Moctezuma sigue siendo nuestro embajador? ¿Es el adecuado? Yo no sé si sea el adecuado. Creo que está llegando a un principio de Peters, es decir, ya dio lo que iba a dar. El anterior gobierno se caracterizó por malos embajadores, entonces él era de los menos malos. Pero, evidentemente, se plantea la interrogante de quién sería mejor que alguien que ya ha estado por ahí los últimos años. Y no está tan fácil entre las filas de esos compañeros y compañeras de Morena encontrar una gran candidata. Se ha especulado sobre algunos empresarios que tienen muy buenas ligas con la familia Trump. Sería interesante, no necesariamente sería bueno. Pero creo que Claudia Sheinbaum está intentando una negociación lateral, porque ayer tuvo más relevancia desde mi punto de vista el discurso del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y si juntamos el discurso de la presidenta del domingo y el discurso de Ramírez de la O, creo que hay una clave. La presidenta el domingo insistió, y quizá fue el único punto más o menos interesante de su discurso, perdón, presidenta, pero sí estuvo muy, así, apenitas. Cuando dice no nos vamos a subordinar, ¿no? Nos vamos a coordinar, vamos a colaborar, pero no. Y la gente le respondió, buen momento en un meeting de esos, punto, se acabó. Entonces ese es el elemento nacionalista, el elemento para la tropa, para la gente, para nosotros, el maciosare, perfecto, sí, también hace falta. Pero el secretario, con su tono mucho más cauto y casi diría hasta aburrido, fue muy contundente al señalar que la región de Norteamérica ha perdido millones y millones de dólares de competitividad frente a China, tanto comparado con la economía global como unos vis a vis, ¿no? Entonces, lo que dijeron claramente ayer en el Museo de Antropología, y donde estaban todas las mujeres y los hombres que hacen dinero en este país, en términos prácticos estaban todas, la representación de los empresarios, el gobierno mexicano les dijo, no vamos a salir de esta si no apostamos como el señor Donald Trump por Norteamérica primero. No creo que Trump nos compre del todo el argumento, pero será interesante si le dicen, ya entendimos que China sí es un adversario económico con el que tenemos que lidiar, ya vimos los números, ya se los dijimos a nuestros empresarios y el nombre del juego es cómo recuperamos ese terreno. Eso, si se lo llega a abrir como apetito a Donald Trump, el gobierno de México, podría ser un elemento de decir, vamos a ver qué propones, qué realmente vas a hacer. Eso no minimizo la amenaza, pero me parece muy interesante que lo esté manifestando así el gobierno mismo a través del secretario de Hacienda. Ahora, para eso una pregunta, Carlos Heredia, para ti. Porque entendiendo, y estoy absolutamente de acuerdo con esto que dice Salvador, a veces la presidenta de las mañaneras, y entiendo que por eso lo tiene que decir, cuando le preguntan si ya están hablando con ellos, dice no, hasta que tome posesión, porque hasta que lo ratifique en el Senado. Todos sabemos que así no funcionan las relaciones con otros países de verdad. Quienes hemos trabajado y cubierto esto sabemos que hay enviados, gente que habla con el equipo, sin decir nombres si no quieres. Estás en Washington, analiza. Ya están los equipos, porque esto que dice Salvador, alguien se lo tiene que contar a alguien en el equipo de Trump.
para que se lo cuenten a Trump. Ya hay estas reuniones entre segundos, terceros, gente de acá no y hay. enviada. ¿No hay? No hay. Mira, por varias razones. Pero siempre ha habido. Sí, a ver, hay contactos en lo individual, de que yo conozco a aquel y todo, pero no es una acción concertada, por varias razones. Primero, porque acá en Estados Unidos sí son muy estrictos en que hasta que no esté ratificado por el Senado, como tú lo mencionaste, no te puedes reunir oficial. Ahora, lo puedes hacer oficiosamente, es un asunto social, fui a una fiesta y me lo encontré, esa es otra cosa, pero no es una acción concertada, no es una acción que dices vamos a ponernos de acuerdo para empezar a trabajar en los temas. Segundo, pero a ver, Stephen Miller, el gran antiinmigrante, ¿sí? Sí. No tiene que ser ratificado. Sí, pero... A ese ver. Podrías verlo, ¿eh? Y tomarte un café con él, ¿eh? Y a la familia Trump. Bueno, sí. Yo sí, otra cosa es que me reciba, pero yo no. Sí, no, a ti no te va a recibir. Ya sé. No, dile que estás en Bote Pronto, ¿cómo que no te va a recibir? Tú llegue y dile... No, pero a ver, déjame agregar algo que es un dato importante. Yo veo en la Embajada de México en Washington una extrema cautela. Es decir, no hablan con el Congreso, no hablan con otros actores, no toman iniciativas. Primero, porque no saben si se van a quedar el equipo que está ahora. Segundo, porque tienen pues cierto temor, incluso resquemor, de no decir las cosas correctas. Es decir, estamos, si me permiten la frase, entre las convulsiones trumpistas y el inmovilismo. Yo no veo un despliegue de equipos hablando con actores con los que sí podrían actuar, con los que podrían interactuar, aun si no tienen ratificación o no necesitan ratificación del Senado, como el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esos, pues no lo están haciendo, Carlos. Okay. Pues me parece que eso es preocupante porque un evento que sale en los periódicos mexicanos como el de ayer no llega tan fácil ni a Trump ni tal, ni lo leen, ¿eh? Ahora, déjame no andan leyendo el Financiero, ¿eh? Ni la columna de Camarena. Déjame agregar un punto que sobrevuela el Plan México y los 100 días y todo esto. Y lo digo en tres palabras: dinero, seguridad, energía. No hay dinero, acá tampoco. Es decir, el hecho de que la administración pública federal en México está en los huesos se reproduce en la embajada y los consulados. Sí. No hay dinero para operar. Segunda palabra. Es decir, la segunda palabra, seguridad para las inversiones que están invitando a México, seguridad pública, pues tampoco andamos ahí todavía muy sólidos, muy consolidados. Y lo tercero es que precisamente cuando estamos hablando de la relación bilateral y los temas de seguridad nacional, tenemos una altísima dependencia en gas natural, que es el que mueve la industria, del gas tejano. Sí. Entonces, si queremos una reindustrialización, si queremos una sustitución de importaciones como la que se está perfilando, primero a nivel nacional y luego a nivel América del Norte, pues bueno, el grado de autonomía que tenemos respecto del gas natural, creo que es de 24 horas. Gracias, Carlos Heredia. Gracias, Salvador Camarena. Gracias, María Scherer. A ustedes. Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Estamos en asícomosuena.mx. Estamos también en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio. Que les vaya muy bien. Los esperamos. Gracias. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.